Los que causan problemas entre la gente. Pablo y Silas continuaron su viaje. Pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a la ciudad de Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como de costumbre, Pablo fue a la sinagoga y durante 3 sábados seguidos habló con los judíos de ese lugar. Les leía la Biblia y les probaba con ella que el Mesías tenía que morir y resucitar. Les decía: Jesús, de quien yo les he hablado, es el Mesías. Algunos judíos creyeron en lo que Pablo decía y llegaron a ser seguidores de Jesús, uniéndose al grupo de Pablo y Silas. También creyeron en Jesús muchos griegos que amaban y obedecían a Dios y muchas mujeres importantes de la ciudad. Pero los demás judíos tuvieron envidia. Buscaron a unos vagos que andaban por allí y les pidieron que alborotaran al pueblo en contra de Pablo y de Silas. Estos malvados reunieron a muchos más y fueron a la casa de Jasón para sacar de allí a Pablo y a Silas a fin de que el pueblo los maltratara. Como no los encontraron en la casa, apresaron a Jasón y a otros miembros de la iglesia y los llevaron ante las autoridades de la ciudad. Los acusaron diciendo: Pablo y Silas andan por todas partes causando problemas entre la gente. Ahora han venido aquí y Jasón los ha recibido en su casa. Desobedecen las leyes del emperador de Roma y dicen que tienen otro rey que se llama Jesús. Al oír esto, la gente de la ciudad y las autoridades se pusieron muy inquietas y nerviosas. Hechos, capítulo 17, versículos 1 al 8, en la traducción de la Biblia en lenguaje actual interdenominacional. Déjame empezar invitándote para que repases las notas de esta meditación en el sitio www.vidaypalabra.com. Confío que ello facilitará una mayor comprensión de lo que aquí te propongo. Además, te agradeceré desde luego tus comentarios, observaciones, dudas y hasta tus objeciones. Puedes compartirlos en el mismo sitio de www.vidaypalabra.com en el área de comentarios. Hazlo, por favor. Una de las cosas que se esperan comúnmente de nosotros cristianos, de quienes nos consideramos discípulos de Cristo, es que seamos portadores de paz, que seamos pacificadores, que seamos personas que no causan problemas. Y es cierto que en algunos momentos nuestro Señor enseñó así, Mateo 5:9 lo recuerda. Pero también es cierto que el Señor advirtió que seguir sus enseñanzas provocaría conflictos aún entre los más cercanos de sus discípulos. De manera muy objetiva advirtió: no crean ustedes que he venido para establecer la paz en este mundo. No he venido a traer paz, sino pleitos y dificultades. He venido para poner al hijo en contra de su madre, a la hija en contra de su madre y a la nuera en contra de su suegra. Cerró su advertencia diciendo algo que me parece resulta terrible de escuchar. El peor enemigo de ustedes
lo tendrán en su propia familia. Mateo 10, 34 al 36. Tal advertencia de Jesús establece las bases para lo que muchos han llamado la guerra espiritual, entendiendo esta como una lucha entre el bien y el mal. Aquí debemos decir que de la expresión guerra espiritual hay muchas interpretaciones y otras tantas consideraciones. En lo particular, considero que la guerra espiritual no se da ni exclusiva ni prioritariamente en el aire entre entidades espirituales, sino que se da en la mente y en el corazón de los creyentes y de los no creyentes. Desde luego, este enfrentamiento en el corazón auspiciado por las entidades espirituales. Es dentro de nosotros que libramos las batallas contra los principados y las autoridades espirituales que se les subordinan. Y creo además que una de las expresiones de tal guerra espiritual es la fuerte atracción que como personas y aún como sociedad sentimos al status quo, es decir, al mantenimiento de las cosas y de las relaciones sociales como están, como son. Generalmente nos vemos tentados a vivir de tal manera que nuestra presencia y forma de vida no genere problemas, que no nos distinga de los demás. En mis tiempos diríamos que lo importante en la vida es no hacer olas en nuestras relaciones humanas. Pero el hecho es que no permanecemos ni ajenos ni pasivos ante las crecientes evidencias del mal en nuestra sociedad. Hay cada vez más prácticas y cosas que nos incomodan, que nos resultan incómodas, molestas. La mentira como instrumento cotidiano de la mayoría. La injusticia que somete a tantos a una pobreza indigna, la impunidad con la que muchos violan las leyes y la justicia, la corrupción que se ha convertido en uso y costumbre entre nosotros, la violencia que tanto sufrimiento causa. Podríamos añadir muchas situaciones a esta lamentable lista. Estas y tantas otras cosas que nos inquietan también nos presionan para que demos testimonio de que al estar en Cristo nosotros somos diferentes. Son cada vez más las cosas que suceden a nuestro alrededor las que exigen de eso que hemos llamado nuestra presencia testimonial. Sin embargo, cada vez más somos tentados a asumir la normalidad de tales cosas. Consciente e inconscientemente estamos dispuestos a acostumbrarnos a lo que pasa. Ello porque sabemos que si actuamos de manera diferente a la manera en que quienes están a nuestro lado actúan, podemos perder nuestro lugar en la sociedad, es decir, podemos perder nuestro estatus. Podemos ser rechazados, señalados y aún perseguidos. Es decir, que si somos congruentes con nuestra identidad cristiana, podemos perder el estatus, el prestigio, el lugar que hemos logrado. Podemos perder nuestro lugar en la sociedad. Ahora bien, el pseudo beneficio del estatus, que es la tranquilidad, la comodidad, la ausencia de dificultades, etc., es al mismo tiempo el factor psicológico que, como tantos otros engaños de Satanás, nos impide asumir que en la mayoría de los casos el mantenimiento del estado actual de las cosas, nuestra aceptación del estado actual de las cosas, solo traerá
una mayor descomposición de la vida personal, de la vida familiar y de la sociedad como un todo. Resulta interesante que Lucas registre el hecho de que nuestro Señor Jesús dedicó los 40 días siguientes a su resurrección a hablar a sus discípulos acerca del reino de Dios. Además de interesante, tal acotación resulta importante porque Jesús les habló a sus discípulos acerca de un orden distinto de vida, de una manera diferente de hacer la vida a la manera en que la hacen los que no son sus discípulos. Jesús se refiere, por lo tanto, a la confrontación entre un status quo, un estado de cosas conocido y aceptado por todos como lo normal, y un nuevo estado de cosas ajeno, diferente y en conflicto al estado de cosas, a la forma de ser que es propia de quienes viven sin Dios y sin esperanza. Tan radical la confrontación que el mismo Jesús advierte que no ha venido a traer paz, sino a poner en disensión a las personas. Mateo 10:34, palabra de Dios para todos. Disensión no es otra cosa que falta de acuerdo. Y por lo tanto, lo que Jesús ha venido es a trastornar el orden de las relaciones personales. Esta alteración es el trastorno propio de la irrupción de la luz entre la oscuridad. La luz no solo deshace la oscuridad, sino que pone en evidencia lo que la misma ocultaba. Cuando Pablo y sus compañeros llegan a Tesalónica, se hace evidente que su sola presencia fue un factor precipitante del conflicto entre la luz y las tinieblas espirituales que oscurecían el entendimiento de los habitantes de aquella región. Lucas nos dice que los que no creían tuvieron celos, envidias. Los celos, las envidias, son la expresión de las identidades disfuncionales de aquellos quienes no soportan el cambio del estado de las cosas en el que se sienten seguros y cómodos. Esta clase de personas fueron las que denunciaron que habían llegado a Tesalónica los que trastornan al mundo entero, dice Reina Valera, los que causan problemas entre la gente. Como Pablo y los suyos tenían el poder para provocar una alteración del curso normal de sus vidas, es que los tesalonicenses los consideraban como un peligro que debía ser evitado a toda costa. Por eso buscaron expulsarlos de su ciudad, hacerlos a un lado, mantenerlos distantes. Bueno, de tal experiencia podemos hacer un par de consideraciones. La primera tiene que ver con el efecto que causa nuestra presencia, la tuya y la mía, entre los que están bajo el reino de las tinieblas. ¿Estamos trastornando su forma de vida? Nuestra sola presencia y la proclamación que hacemos de Jesús como Señor y Salvador perturban el equilibrio mental y emocional de aquellos con los que convivimos. ¿Les resultamos incómodos? Es importante que nos hagamos tales preguntas, pues no se trata de si tenemos la intención o no de perturbar a las personas. El hecho es que a nuestra naturaleza, una naturaleza de luz, y a la evidencia de la misma, le resulta connatural el perturbar, el incomodar los ambientes donde Cristo no es el Señor. Solo en los casos en los que nosotros disminuimos nuestra intensidad lumínica, por así decirlo, es que nuestra presencia no resulta perturbadora.
La segunda consideración tiene que ver con el propósito y el compromiso de los creyentes. El primer verso que nos ocupa tiene como ejes dos cuestiones. Los discípulos pasaron por la región y llegaron a Tesalónica. Ambos revelan que la presencia de Pablo y sus compañeros en Anfípolis, en Apolonia y en Tesalónica no fue accidental ni meramente pasiva. Ellos tuvieron la intención de ir a tales lugares y para proclamar en ellos el Evangelio de Jesucristo. Es decir, Pablo y los suyos eran animados por una intención trastornadora, transformadora de la vida de aquellos a los que iban. Para ellos, para Pablo y los suyos, el status quo, el estado de cosas en la sociedad tesalonicense era una afrenta al reino de Dios. Tal estado de cosas en el que se encontraban aquellas ciudades, las personas que las habitaban, no era propia de su condición de seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, había que hacer lo que se tenía que hacer para que las cosas cambiaran. Había que trastornar la vida de aquellas personas confrontándolas, aunque ello significara el causar muchos problemas. El status quo, la manera en la que son las cosas en la sociedad dentro de la que hemos sido llamados a servir, no tiene por qué ser aceptado por nosotros como normal y mucho menos como lo natural. Por ello, resulta especialmente preocupante que la máxima aspiración de no pocos cristianos sea llegar a ser felices. Y esto lo entienden como ser cada vez más como los demás. Animados por tales valores, cada día son, aceptan, participan de y hacen como quienes no tienen a Dios como su Señor. Resulta paradójico que cada día tratan más y más de ser como los otros, de pensar como los otros, de juzgar como los otros, de hacerlo como aquellos a quienes asumen, los miran como si fueran triunfadores. Y en tal convicción, cada día su luz mengua más y más, y han dejado de ser sal que preserva y que da sabor al reino de la vida. Mis hermanas, mis hermanos, debemos proponernos ser inconformes y estar incómodos dentro de una cultura que hace culto a la conformidad y a la comodidad. Debemos, porque no tenemos derecho a olvidarlo, debemos tener presente siempre que somos diferentes, que somos agentes de cambio, que estamos aquí no para sumarnos al orden presente, sino para convertirnos en alternativas reales en las que el reino de Dios se haga presente. Con todo lo caro y doloroso que ello pueda resultar, debemos aspirar a que nuestra presencia sea rechazada, no por nosotros mismos, sino por quien vive y actúa en y desde nosotros. El cristiano que no incomoda a quienes viven bajo los valores del orden presente tiene un problema. Ha dejado de ser luz. Porque la luz siempre contrasta, siempre se distingue de las tinieblas. Y como pasa cuando alguien ha estado a oscuras y de pronto ve la luz, esta incomoda, esta le provoca problemas. Cuando el cristiano no incomoda con su testimonio, no se debe a que la oscuridad sea más intensa. Se debe a que su luz se ha debilitado.
Debemos vivir sabiendo que el éxito de nuestra vida no se medirá por los consensos que hayamos logrado al final de la misma, sino por aquellas vidas que hayamos contribuido a transformar, trastornándolas para el reino de Dios. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor. Bendiciones.